¿Cómo están? Espero que bien. ¿Qué traemos hoy? Traemos otro video de Taylor Swift de 1989. Estamos con toda la seguidilla de videoclips de 1989. Parece que son varios, más de lo que pensaba. Y bueno, veremos qué tal. La canción, ya saben que la escuché. No es una reacción completa a toda la canción, es una reacción al video. La escuché cuando hicimos la reacción a 1989. Y vamos a... No le dije cuál todavía. Wildest Dreams. Vamos a reaccionar, que también me dicen, pero reaccionate a Wildest Dreams, reaccionate a Wildest Dreams. Ok. Acá, si no reacciono a Taylor Swift, el canal cae de una manera. Tipo, el otro día puse algunos otros videos y no, ¿eh? Quieren más de esto, quieren más de esto. Y me están pidiendo más álbumes, obviamente. Vamos a reaccionar a Wildest Dreams. Se pueden suscribir, pueden pasar por Cafecito a hacer algún aporte, sobre todo si están en Argentina. Y si no, pueden pasar por Patreon. Como ya les dije en otros momentos, si este video está bloqueado, solo si se me lo bloquean y tengo que recortarlo para que no me lo bloqueen, porque es la manera de que no me dejen subir sin bloquear, tanto la música como el video, lo subo a Patreon completo. Si lo puedo subir completo, lo dejo acá, porque la idea es que todos puedan disfrutar de esto. La gente que está en Patreon y que se suscribe tiene la ventaja de poder ver todos completo e incluso de pedirme discos y esas cosas, ¿no? Que quieran. Ustedes pueden recomendar también para yo tener una idea de qué otras cosas hacer si nadie me pide nada, pero voy a priorizar si alguien me pide por Cafecito o si me piden por Patreon, ahí sí o sí. Bueno, estamos acostumbrados a ver videos muy interesantes. En esta etapa parece que no son dirigidos por Taylor Swift, pero vamos a ver qué tal. Me acuerdo la canción Wildest Dreams. Ahora no estoy seguro de que me acuerdo la estrofa. Bueno, empezamos con, para que quede clarísimo, dice Taylor Swift y ahí hay unos animales ahí abajo en esa planicie. Y es la versión Joseph Kahn. Es la versión original de este audio, que no escuché nunca. Yo escuché la Taylor's version. Ah, bueno. Ah, ya. Ah, toqué cualquier cosa. Bueno, muy interesante. Como ven, vimos Out of the Woods y era muy importante los ojos, los ojos de ella, los ojos de los lobos. Y se ve que acá también tenemos otros animales diferentes en la sabana. No sé qué será, pero bueno, es África. Y esa estética. El videoclip, o sea, está como la están grabando. El director es otro, o sea, es como si fuese un video falso dentro del video, ¿no? Y el peinado y la estética es una estética... Paro 1000 veces. De hollywoodense de otra época, ¿no? Estamos pensando que los 40, 50 y también cómo se ven las demás personas, parece que está ambientado en esa época. Voy a subir un poco el volumen de esto porque lo estoy escuchando bajo. Bueno, ahí modifiqué un poquito los settings del audio porque me parece que estaba medio bajito y yo me voy a poner un poquito más fuerte para escucharlo yo. Sí, más tipo los 40, ese tipo de carpas. La patita. Wow. Por más que se note alguna mínima diferencia con el tema original, es impresionante como en 1989 Taylor's version se esforzó porque sea lo más parecido. La brecha de tiempo tan grande. Bueno, Wildest está muy vinculado acá con la naturaleza. En este lugar así, en África, claramente. Uno imagina, conociendo los videos de Taylor Swift, que va a haber una vuelta de tuerca en algún momento. Algo va a pasar. Pero si no, estéticamente está muy lindo ese vestido amarillo. No sé si era vestido o no sé qué tipo de ropa. Está muy lindo como video. Hay algo de que era el tema que yo me imaginaba, que no sé si corresponde del todo, pero sigamos viendo. Era obvio, algo iba a pasar.
tiene lo mismo que el otro, que hay algunos efectos que se nota. Se nota el efecto especial, la superposición de cosas. Pero bueno, por eso me parece que fue una buena elección que cuando hay más efectos de ese tipo, como falseados, sea en el momento en que las imágenes pasan más rápido, porque así uno lo nota menos. Está bueno el video. Me parece que es estéticamente lindo. Me parece que es un poco sin dirección. O sea, va alrededor de esa temática y bueno, entonces es más contemplativo que otra cosa. Cuando pienso en el tema, pienso mucho en esto de cómo en el paso del tiempo y de qué manera la otra persona recordará al otro, ¿no? La marca que uno puede dejar en el otro, en el cual uno continúa viviendo en esos recuerdos, por más que uno no se ve físicamente. El video este es el momento en el que esos recuerdos se están fabricando, ¿no? Y que perfectamente podría estar recordando desde otro momento más en el futuro. Sí, el se pudrió todo fue más momentáneo, ¿no? Say you remember me standing in a nice dress, staring at the sunset, babe. And even if it's just pretend. Say you remember me standing in a nice dress, staring at the sunset. Tengo dos cosas para decir. Una es que estas cosas de posar al lado de un animal me parece como un poco innecesarias, como estar tipo así como, no sé, qué sé yo. Me parece medio raro. No, no hay ninguna necesidad. Es como muy poco natural. Imagínense si fuera un tipo haciendo esto. Es rarísimo. Pero después lo que sí me parece que estoy entendiendo del video, ellos graban esto. Y se da como una relación en el set que después se va pudriendo a medida que va terminando la película. Porque vemos que acá, como en otra parte antes, el momento de... Acá también, el momento del beso, es Our la very cara last kiss, my last cambia cuando empiezan a grabar. and when we've ¿Ves? had our very Sí. last. Hace. Y ahí sonríe para la cámara, que está muy bien hecho también. Y lo mismo pasa acá, cuando terminan de hacer esta escena, bueno, ya está. Entonces por ahí lo que está marcando es que esa relación y eso que pasó queda plasmado en el fílmico, en la película, y sigue existiendo en la película. Entonces vos lo podés recordar ahí como si fuese en la cabeza, pero esta vez en la película, queda como reproduciéndose un momento que existió y que existe porque lo reproducís, existe porque lo ves, pero al mismo tiempo no existe más. O estoy diciendo demasiado, estoy sacando demasiado. Say you remember me standing in a nice dress, staring at the sunset, baby. Red lips and rosy cheeks. Your wildest dreams. Your wildest dreams I had. Ahora leemos esto que dice acá. Yo no me había dado cuenta que una relación como que no... Claro, nadie puede ver, nos decía en un momento. Entonces están ahí en el set y pasan cosas. Ustedes me van a decir, sí, eso es lo que pasó con la pareja tal, seguro. Estoy segurísimo que me van a comentar de qué manera esto se relaciona con su vida real y con algo que debe haber pasado con algún novio actor. Estoy seguro. O que va a pasar, o que después pasó. Entonces lo que le queda es eso que fue real, pero para todo el mundo es ficción. Eso es interesante. O sea, todo el mundo que está mirando piensa que es ficción, el tipo tiene otra mujer, tiene lo que sea, pero para ellos fue real. Lo cual es al revés de lo que decía yo antes, lo cual me molesta a veces cuando las cosas son al revés de lo que yo pienso. Y ella estaba todavía como ahí enganchada. Yo hubiese pensado que era que, bueno, los dos estaban como ya superados de la relación y que les iba a quedar eso ahí dando vueltas, por más que ellos en la realidad ya lo habían superado y eso quedó ahí plasmado ahí. Pero no, se ve que no y el tipo la sigue. Un final también medio raro porque podrían decir, bueno, no. Tenía una cierta vuelta de tuerca, no podía ser solamente rondando en ellos dando vueltas por alrededor de los animales. Y acá dice que lo que ganó Taylor, aparentemente de este video, va a ser donado a los esfuerzos de las organizaciones de conservación de vida silvestre a través del African Parks Foundation of America. Sí, bueno, siempre a través de algo en Estados Unidos sobre los parques de África. Bueno, buenísimo, buenísimo por Taylor. Me parece genial. ¿Dice algo más esto? No, es el tiempo que necesitamos para poder leerlo. Ok, 2015. Buenísimo, me parece que es un buen video. Es un muy buen video, es muy lindo. La estética esa cuarentosa tipo Indiana Jones me parece que está muy bien también. Me parece que está bueno que termine haciendo una historia con
con cierto sentido, por más que no sea exactamente como yo me imaginaba, porque bueno, claramente no tiene por qué serlo. Y tampoco tiene por qué ese video como suplantar la idea que uno tiene, porque ellos dicen, bueno, lo vamos a hacer en este contexto específico, pero uno entiende y sabe que uno puede pensar en cualquier contexto, no solamente en el contexto de esa filmación. Hay algunas películas interesantes sobre qué pasa en la vida en el set, ¿no? Me parece que François Truffaut tiene alguna, La Noche Americana, por ejemplo, y son interesantes, esta especie de mundo social que se crea en el set de filmación, donde la gente tiene que compartir muchas cosas, entonces pasan muchas cosas también ahí. No solamente este tipo de cosas, sino que hay un montón de cosas que pasan. Bueno, espero que les haya gustado la reacción. Díganme si están de acuerdo con algunas ideas o no. Si forcé demasiado el sentido de algunas cosas, síganme los que no me están siguiendo. Activen las notificaciones. Pasen por Cafecito, Patreon si quieren. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.